arrancar con producto. Lamentablemente nosotros le damos, a ver, lo voy a corregir, yo le doy poco tiempo a producto. Producto es algo que debería tener un espacio un poco más importante. En todo caso, yo les recomiendo fuertemente, cuando elijan las optativas, cursen diseño de producto, porque es otra cosa, es una materia que está completamente por otro lado. Y se van a divertir mucho ahí y van a aprender mucho sobre lo que es el producto. Nosotros lo que hacemos acá es tratar de meter dentro del programa de la materia, entender cuáles son las responsabilidades de las personas que están a cargo de los productos. Entonces, no le vamos a hacer mucho más hincapié. Supongo que habrán visto o estarán por ver las clases de Pablo Guida, que ahí él está hablando de algunas de las herramientas que se usan en el caso de ingeniería del producto. Pero bien, vamos a hablar entonces. El producto es la razón de ser de la empresa. O sea, una empresa tiene su razón de ser porque genera un producto, ya sea un producto que se puede tocar, un producto real, o un servicio, que también puede ser un producto, como en el caso de un banco, un seguro, una empresa de medicina que da el servicio de atención médica. Esos son los productos. El producto es la razón de ser de la empresa y por lo tanto la empresa tiene que estar muy atenta a lo que le pasa a su producto. De ahí viene la necesidad de hacer análisis permanentes de los productos, lo que se llaman los benchmarking, las comparaciones con la competencia, el observar si el producto sigue teniendo éxito entre la gente. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el marketing, con la venta, con la aceptación del producto. También hay diferentes productos, ¿no es cierto? Hay productos, qué sé yo, si vamos a hablar de arroz, le podemos cambiar la cajita, lo podemos poner en una bolsita, pero es arroz, será un poco de una mejor o un poquito menos calidad, pero sigue siendo arroz. Tiene una aplicación que no va a depender de la moda, no va a depender de la tecnología, el arroz se come como arroz. Entonces, puede haber una campaña para promocionarlo y vender más, pero más allá de la parte de marketing, el producto en sí mismo difícilmente cambie con el tiempo, ¿no es cierto? Puede haber algún desarrollo tecnológico que hace que el arroz sea, no sé, más grande o mejor, o que no se pegue, o qué sé yo, pero el producto, digamos, se va a mantener casi invariante durante mucho tiempo. Una de las cosas que nosotros les comentamos sobre los productos es el tema del ciclo de vida del producto. Cuando nosotros lanzamos un producto al mercado, ese producto, obviamente, cuando lo empezamos a fabricar, son pocas las unidades que salen a la venta. A medida que vamos fabricando más, van apareciendo más. Entonces, tiene una curva de crecimiento el producto. Va a crecer hasta llegar a un punto donde se estanca, donde se satura, donde se estanca, donde no tiene un techo, y ahí se mantiene. Llegó a su nivel el producto. Y luego de un cierto tiempo el producto decae y muere. Entonces la curva crece, se mantiene y después decae y muere. Ese es el ciclo de vida de los productos. Dependiendo del tipo de producto, dependiendo de la industria que estemos hablando, dependiendo de infinidad de cosas,
esos ciclos pueden durar semanas, años o muchos años, dependiendo del tipo de producto. Y hay un montón de propiedades, de variables que están afectando justamente a que el producto se mantenga o no en el mercado. Uno de los problemas que tienen las industrias es justamente si el producto se muere, yo dejo de recibir lo que estaba facturando por ese producto. Por lo tanto, lo tengo que cambiar por otro. Tengo que generar otro producto que me lo reemplace. Entonces hay varias razones por las cuales nosotros tenemos que generar nuevos productos. La primera es mantener a la empresa en vida, porque si cada producto que se muere no lo reemplazo, va a llegar un momento que no voy a fabricar nada, porque todos los productos que en algún momento comencé a fabricar llegaron a su punto de muerte y no tengo más que fabricar. Por eso es necesario permanentemente desarrollar productos. Esto nos está diciendo que hay una relación muy importante del producto con la tecnología, con la innovación. Nosotros tenemos que tener un semillero de productos, una forma de poder decir, bueno, cuando se me caiga un producto tengo otros que van a salir o estoy desarrollando otro que lo va a reemplazar y de esa manera no perder el mercado. Imagínense, por ejemplo, el caso típico de la música, ¿no? Los discos de vinilo o de pasta, que eran más viejos todavía. El disco de pasta, después el disco de vinilo. Atrás del disco de vinilo vinieron los cassettes. Toda una tecnología súper revolucionaria, sin hablar de la calidad, ¿no? Si era mejor o peor, pero en cuanto a era mucho más revolucionario y además tenía otra portabilidad. Ahí aparecieron los equipos portátiles que uno se los ponía encima y podía escuchar música en la calle, cosa que con un tocadiscos era muy difícil de hacer. Con esa misma tecnología se pudieron poner pasacassettes en los autos y escuchar música en los autos, agregarle esa particularidad a los equipos de radio que ya venían en los autos. Después del cassette vino el CD. El CD hizo una revolución, sobre todo porque tenía otra respuesta de calidad, otra tecnología muchísimo más avanzada en cuanto al desarrollo tecnológico. Había un abismo entre lo que era un reproductor de CD y un reproductor de cassette. Ya era una electrónica más de detalle. Bueno, atrás del CD vino el MP3. Entonces empezaron a aparecer los pendrive y las memorias, tipo memorias SD, o sea, algún dispositivo que pudiese guardar memoria en donde yo cargaba estos archivos. Después con Internet aparecieron, bueno, toda la música en la nube, el Spotify y todo eso que ustedes conocen, de donde se puede descargar música, y ya ni siquiera necesitan el soporte físico, como se lo llama, ¿no? Soporte físico empezó siendo un disco, después el cassette, después el CD. Entonces ha ido evolucionando la tecnología y a la vez esa tecnología iba dejando obsoletos a los medios anteriores. Entonces,
Hoy nadie tiene un cassette, salvo que sea una reliquia, que tiene algo guardado, lo quiere mostrar como algo que todavía me funciona. Mi equipo de los años 80 con cassette todavía me funciona, mirá, le pongo un cassette y anda. Pero ya hoy la distribución de ese tipo de producto pasa por otro lado. Entonces, la innovación, la tecnología, la obsolescencia tienen que ver con estas cosas. La obsolescencia, obviamente, hacen que yo tenga que cambiar mi producto. Cuando lo mismo podemos pensar los televisores, los antiguos televisores eran de tubo de rayos catódicos, en blanco y negro. Después vinieron los de color. Después empezó a aparecer la tecnología de plasma, empezaron a aparecer después, cuando se inventó el LED azul en el año 2000, empezaron a aparecer los televisores con LED, y hoy ya es casi impensable encontrar un aparato de rayos catódicos, de tubo de rayos catódicos, que tenían para atrás más largo que lo que era el ancho de la pantalla. ¿Mm? Hoy las pantallas son planas, las tenemos en las computadoras, en el celular, no tienen nada para atrás. Todos esos cambios de tecnología, obviamente, tienen que poder ser llevados adelante por la empresa, porque si no, se queda fuera del mercado. Tiene que haber una reconversión de la empresa, inclusive de sus procesos de producción, porque no es lo mismo fabricar un tubo de rayos catódicos que fabricar una pantalla LED. Entonces hasta cambia la tecnología de fabricación, que sería la parte del proceso. Entonces, hay cuestiones de marketing, cuestiones de moda, cuestiones tecnológicas, cuestiones de obsolescencia, que hacen que nosotros permanentemente tengamos que tener un ojo en la innovación de productos para la subsistencia de la empresa. Entonces, es muy importante la parte de producto por ese motivo. Podemos hablar de muchas personas relacionadas con el tema producto. Generalmente en las áreas de marketing, en las empresas grandes, suelen tener personas dedicadas al producto y es el responsable de producto, pero desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista comercial. Nosotros vamos a mirarlo desde el punto de vista de la ingeniería del producto, desde cómo se diseña y desarrolla un producto hasta cómo ese producto se introduce dentro de la planta para empezar a fabricarlo. Vamos a ver entonces un ejemplo de un desarrollo de producto innovador, revolucionario. Hay muchísimos ejemplos, pero a mí me gustó porque, sobre todo porque tiene ya casi 150 años. 100 años, un poquito más de 100 años, 120 años tiene. Fíjense, en el siglo XIX, casi todas las sillas que se utilizaban en las casas, no es que estas sillas fueran a parar al Palacio de Buckingham, sino que eran las sillas que se vendían para las casas normales. Eran sillas trabajadas, con mucho firulete en la madera, llevaban un trabajo importante de ebanistería, utilizaban mucho la tapicería, también la esterilla. Ahí se ve en la silla que está arriba el respaldo de esterilla, o en la última que está a la derecha se puede ver la esterilla, y con formas bastante rebuscadas. Esas eran las típicas sillas que se utilizaban en el siglo XIX, sobre todo finales del siglo XIX, estamos hablando. Y en ese momento apareció este señor, Michel Tonnet. Fíjense, en 1871 falleció, quiere decir que ya estamos
arriba de los 150 años, yo decía 120, 1841, patentó un sistema de doblado en caliente de la madera, o sea, patentó un sistema de fabricación. No estamos hablando del producto. Lo que él patentó acá fue una forma de trabajar la madera. Pero gracias a ese descubrimiento que él hizo, a esa invención de un proceso diferente, lo que él logró es hacer formas retorcidas de la madera con una cierta flexibilidad, etcétera, que le permitían hacer formas curvas con una facilidad que no era la que tenían los artesanos de la madera, que tenían que, a veces no era que curvaban, sino que tallaban en forma curva y llevaba mucho más tiempo, mucho más madera, mucho más trabajo. Bueno, entonces ideó una manera simple y repetitiva de poder hacer las sillas y encima inventó un método por medio de tornillos para poder ensamblar. Estamos hablando de esta silla, que todos la deben conocer, la típica silla de los bares. Esta silla no fue la primera que él inventó, de hecho esta es la famosa silla número 14 de Tonet. Entonces, ¿qué tenía de particular esta silla? Las piezas de madera estaban curvadas con vapor, con ese proceso que él había inventado. Tenía una cantidad mínima de materiales, o sea, como no estaba cortando madera, sino que simplemente la curvaba y le daba forma, no desperdiciaba tanta madera, usaba una cantidad mínima de materiales. Tenía un diseño simple, muy simple, pero elegante. Usaba mucho las curvas. Cantidad mínima de partes, porque por un lado estaban cantidad mínima de materiales. En este caso podemos decir que los materiales son las maderas, la esterilla y los tornillos. Ahí estamos hablando de los materiales. Y después cantidad mínima de partes. Ahora vamos a ver que esta silla tiene muchas menos partes que lo que parece. Después tenía el agregado de las técnicas de unión con los tornillos, muy simples. Y el diseño, no solo se tuvo, cuando se hizo el diseño, no solo se tuvo en cuenta la estética del producto, sino también la distribución, cómo se iba a hacer la distribución del producto. Otra característica era que era fácil de armar, cualquiera la podía armar, y bueno, otra característica fue un precursor de muebles de empaque plano. Ahora, por ejemplo, ustedes van al Easy o al Sodimac y se compran las estanterías esas que vienen en una caja toda desarmada, en una caja plana, y se arman la estantería o se arman una cama, una cómoda. Esos muebles de empaque plano, bueno, el origen es desde 1840 y pico. Y el otro tema es que utilizó materiales de muy buena calidad. En aquella época, la madera de haya, que fue la madera que encontró que le daba mejor resultado, y con todas esas aplicaciones él diseña esta silla. Bueno, vamos a ver algunas de las ventajas que tenía esta silla. Las sillas se enviaban desarmadas y empacadas a los clientes, porque se podían armar muy fácil con unos 3 o 4 tornillos. Con la producción en serie se podían colocar gran cantidad de sillas en todos lados. Entonces fue un boom, porque como pudo fabricar mucha cantidad en serie, enseguida la distribuyó en todo el mundo. Y esta silla mundialmente llegó a todas partes del mundo, este tipo de silla. Fíjense que desde 1859 hasta 1930 se vendieron más de 30 millones de sillas, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Ahí tienen lo que yo les decía, las cantidades de partes.
fíjense, la silla tiene el respaldo con las patas traseras, las dos patas delanteras, el asiento y el aro que sujeta las patas. O sea, son 2, 3, 4, 5 piezas y los tornillos. ¿Mm? Con eso se armaba la silla. Y fíjense el diseño que hizo de lo que hoy llamaríamos un contenedor, pero eso fue un diseño de él desde la época donde se podían poner 20 sillas. Entonces, en una caja de esa venían 20 sillas. Seguramente se venderían no menos de 20, por eso el empaque era en lotes de 20. Y eso fue lo revolucionario. O sea, el producto era revolucionario porque era una silla liviana, cómoda, estética, de tecnología moderna, fácil de armar, barata, y encima se podía comprar en cantidad para, por ejemplo, los bares y todo eso, que fueron los que más utilizaron este tipo de silla, ¿no es cierto? Se utilizó mucho en restaurantes y bares. Bien, entonces, las innovaciones de Tonet, porque de eso se trató, todo innovación, un nuevo proceso productivo, un nuevo mercado, porque no existía la silla desarmable que te la mando en un cajón de a 20 unidades. Un diseño de producto innovador, simplista pero innovador, estandarización de las partes, él logró estandarizar las partes para que todas las sillas salgan iguales. Inventó el sistema de empaque, de guardar 20 sillas en un solo cajón. Pensó en el tema logístico y la distribución mundial del producto. Pero además, era un producto confiable. Esas sillas hoy siguen funcionando, hoy siguen estando en condiciones, se le puede haber aflojado un tornillo, se le puede volver a ajustar, se le cambia la esterilla si se rompió, pero las sillas se puede decir que son eternas. Entonces, fíjense lo que es el tema del diseño del producto. Él después diseñó otros productos. Acá tenemos una mecedora hecha con todo ese proceso de curvado de la madera. Él no se quedó con ese producto solo, de hecho esa era la silla número 14, hizo un montón de otros, pero digamos que esa fue la con la que logró el mayor éxito alrededor del mundo con un producto. Entonces, ¿qué es lo que yo les quería mostrar con esto? Tecnología, innovación, diseño, logística. Fíjense en todas las cosas que involucra cuando piensa en desarrollar un producto. No se conformó con un diseño, no se conformó con un producto masivo. Inclusive fue muy cuidadoso con el tema de la calidad. Piensen que estas sillas estaban compitiendo contra todas estas sillas que eran muy robustas, y era una silla que si uno la mira comparada con estas, dice, es una silla enclenque. Pero sin embargo la silla era absolutamente resistente y podía competir de igual a igual en cuanto a prestación de la silla, que no se desarmaba, no se rompía con cualquiera de estas. Entonces, fue una idea muy innovadora. Para mí está a la altura de la innovación que hizo Jobs con los teléfonos celulares o con la computadora. Pero esto fue hace más de 150 años. Entonces, vemos que cuando nosotros necesitamos lanzar un producto, no es solamente pensar en por ahí o en el aspecto estético o que entrar en un mercado de moda. Hay un montón de otras variables que están
afectando, ¿no es cierto?, el diseño del producto. Y esas variables son las que nosotros tenemos que mantener en el tiempo. ¿Para qué? Para que la empresa pueda seguir facturando, porque si un producto se nos cae, tenemos que seguir diseñando nuevos productos. Vamos a llamar, para diferenciarlo un poco de lo que vamos a llamar como variables, cuando tenemos un producto, decimos que ese producto tiene atributos. Por ejemplo, la silla es liviana, es estética, es de materiales de calidad. Todos esos son atributos. Si yo tengo un tornillo que es rosca métrica 8, es un atributo, la rosca métrica 8, o una Whitworth 516. Eso es el atributo del producto. Nosotros los vamos a identificar como atributos aquellas cosas que esperamos que tenga un producto. Por ejemplo, si ustedes se quieren hacer una tostada, a algunos les gustará que apenitas se ponga un poquito bellecita y quede crocantita pero blandita. A otros les gustará más dura, bien tostada, bien, no digo quemada, bien tostada, bien sólida. Y entonces el atributo en ese caso es qué tanto está tostada la tostada. O sea, está muy pasada por el fuego o poco. Esos son atributos que tiene el producto y que van a depender de otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero en principio, los atributos que tiene el producto son los que después también le dan la posibilidad de que la gente los elija, que la gente los compre, de que el producto sirva. A veces no es una cuestión de gusto, sino que hay que cumplir con ciertos requisitos. Si yo estoy fabricando, no sé, una vacuna o un medicamento, ya no pasa porque sea más lindo, que tenga gusto a frutilla. Lo que importa es que cumpla con lo que tiene que hacer el medicamento que se va a distribuir. Entonces, con eso hemos visto un poco la necesidad de la innovación y de la incorporación de la tecnología en los desarrollos de los productos. Cuando hablamos de desarrollar productos, tenemos que pensar cómo los vamos a desarrollar los productos. Cada empresa configura de una manera diferente el desarrollo de un producto. A veces el desarrollo del producto lo hace alguien de afuera y viene con la idea. A veces es alguien de adentro. Tengo un departamento de investigación y desarrollo que genera nuevos productos. A veces se hace analizando el mercado, ¿no es cierto?, el marketing, a ver qué es lo que quiere la gente. Se hacen encuestas, benchmarking, todo ese tipo de cosas, pero de algún lado va a surgir una idea con la cual yo voy a comenzar a desarrollar mi producto. Nosotros no nos vamos a meter a ver de dónde sale la idea ni quién la hace, o sea, eso va a depender también de cada industria, de cómo esté conformada la empresa. A veces son ideas que las hace el dueño, qué sé yo, tiene una heladería, y el tipo dice, bueno, quiero hacer un helado de, no sé, de puré. Y bueno, lo tiene que desarrollar él, la idea vino de él. En otro caso puede recibir, che, ¿por qué no haces un helado de, no sé, ciruelas al whisky? Bueno, vino la idea de otro lado. Acá esa parte no nos importa tanto, sino que lo que nos interesa es que ustedes registren dos cosas principalmente del desarrollo. Primero, todo esto que estuvimos viendo de la relación con la tecnología, la obsolescencia, la creación de nuevos productos. Por otro lado, hay una secuencia
que se respeta más o menos. En algunos se hace más estricto, en otros son pasos que se dan mucho más rápidos, pero hay una secuencia en el proceso de diseñar un producto. Y lo otro que también queremos que ustedes se lleven de esta parte es que desarrollar un producto es un proceso en sí mismo y que tiene un inicio y un fin. Yo desarrollo un producto, una vez que lo desarrollé, terminó, arranco con otro producto. Ya está, ese ya está. Después se mejorará, se cambiará. Pero el desarrollo de un producto se lo puede pensar como un proyecto. Nosotros vamos a llamar proyectos a aquellos procesos mediante los cuales hay un inicio y un fin muy determinados de tiempo y que se pueden seguir su evolución durante todo el tiempo y que generalmente es por una sola cosa. Por ejemplo, construir una casa, un edificio, es un proyecto, porque se hace uno. Nosotros podemos tener, no sé, un ingeniero civil haber ganado una licitación para construir un barrio. Y entonces va a ser, no sé, 50 casas iguales. Hizo un solo plano, pero cada casa que va a hacer es un proyecto. O sea, va a tener un tiempo de ejecución, un tiempo de poner las bases, de poner las paredes, de ponerle todo el interior, el techo. Tiene un tiempo de ejecución, por eso se los llama proyectos. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte de ingeniería de producto es, primero, cómo es un desarrollo de un nuevo producto. Y después, en la práctica, ustedes van a trabajar con el diagrama de Gantt. Está también el CPM o el diagrama de PERT. Eso lo van a ver mejor en investigación operativa. Nosotros lo que queremos es que vean la aplicación de un Gantt como herramienta de seguimiento, control y delimitación de un proyecto. Bien, vamos a ver entonces el desarrollo de un nuevo producto. Como les decía, la fuente de dónde viene a hacer un nuevo producto puede ser, tengo la necesidad de hacer el nuevo producto, tengo una persona que está dedicada a desarrollar cosas y apareció con una idea antes de que yo la pueda necesitar. Puede ser que el tipo haya descubierto un material o una cosa nueva antes de que surja una necesidad. Que surja una necesidad puede ser porque hay un producto que está en etapa de decadencia. Y el otro es, bueno, dentro de mi plan de renovación de productos, permanentemente tengo que estar desarrollando nuevos modelos. Que esto ocurre mucho en la industria automotriz o en la industria de los electrodomésticos. De alguna manera también se puede pensar en la industria de la moda. La industria de la moda también corre por este carril. Pero bueno, independientemente de cuál sea el disparador de la necesidad o de tener un nuevo diseño, a partir de eso se desarrollan las nuevas ideas. Con esas nuevas ideas se genera lo que se llama el prototipo 1. Ahora que estamos en la era de la computadora, generalmente los prototipos 1 se hacen en algún programa CAD 3D, se pueden ver, se los puede mover, se los puede modificar en la misma computadora. Antiguamente un prototipo 1 era a lo mejor un modelo hecho en madera a escala, ni siquiera tamaño natural, o en cartón. Por ejemplo, un edificio, ustedes van a ver un arquitecto y les hace la maquetita del edificio con todo. Bueno, eso sería el prototipo 1, donde uno puede ver cómo va a quedar ese producto, ver algunas de
de los atributos que va a tener. Obviamente, si está a escala y qué sé yo, no es lo mismo que tenerlo a escala natural, pero nos va dando una idea de cómo va a quedar ese producto. Una vez que se ve ese prototipo 1 y uno dice, bueno, esto me gusta, vamos a evaluar la viabilidad. Fíjense que acá estamos indirectamente hablando del SREDAM, ¿no? Porque primero elegimos, seleccionamos, después evaluamos, desarrollamos una idea y la estamos evaluando, registramos ahí esas ideas y se está evaluando. Se evalúa la viabilidad de poder hacer ese producto. Se aplican cambios, porque, qué sé yo, uno dice, bueno, no, pero esto que lo pusieron de goma, lo tenemos que hacer de plástico, porque si es de goma va a tener un problema con el rebote, o si es de metal puede levantar temperatura, mejor hacerlo de plástico. Bueno, ahí es donde surgen algunos cambios. Adaptaciones vendrían a ser. De ahí surge lo que se llama el prototipo 2. Normalmente un prototipo 2 es un prototipo funcional, se hace a escala, se hace con los materiales que se piensa que después se va a fabricar el producto. O sea, se trata de hacer el producto que después se va a fabricar en serie, pero se hace artesanalmente. Lo que se busca es que lo único que cambie es que en vez de hacerlo en la fábrica, lo hicimos artesanalmente, pero todo lo demás debería contemplar todos los atributos del producto como va a ser definitivamente. Esa es la idea del prototipo 2. Prototipo 1 era simplemente para entender la idea y tener un inicio de para dónde correr con lo que queremos hacer. Con el prototipo 2 ya se disparan dos acciones. Uno es el análisis funcional, a ver si este producto funciona, tiene todos los atributos que yo estoy esperando que tenga. Desde el punto de vista de producto, se hace un análisis funcional. Pero simultáneamente se dispara el diseño del proceso. O sea, los responsables del proceso empiezan a ver cómo vamos a fabricar este producto, cuáles son los pasos que hay que hacer para poder lograr este producto que vemos como prototipo 2. Por eso salen esas dos acciones simultáneas. Y el análisis del proceso está en otro color porque le corresponde a otro departamento. Una vez que se hizo el análisis funcional y el análisis del proceso, nos preguntamos, ¿está todo bien? No, hay que modificar algo. Sí, acá tiene unos alerones muy largos que van a tocar contra las paredes, hay que achicárselos. Acá en el proceso, este material es muy difícil de trabajar, conviene cambiarlo por este otro. Bueno, todos esos cambios que van surgiendo cuando uno los quiere implementar, si no están en condiciones, volvemos atrás, se aplican los cambios y volvemos, o sea, es un círculo de feedback, donde volvemos a generar el prototipo 2 con esos cambios y volvemos a analizar todo. Una vez que ese ciclo se cumplió y que da todo bien, ahí se entrega el producto a la gente de producción. ¿Qué significa entregar el producto a producción? Darle una carpeta gorda, sí, o por internet, puede ser que la carpeta no sea física, sino que esté en PDF, con todas las especificaciones del producto. El largo, el ancho, el peso, el material, la calidad, la tonalidad, todos los atributos, detalle por detalle, de todo lo que requiere que ese producto tenga, tiene que estar detallado en ese documento. Cuando se le entrega a producción un producto, lo que se le entrega es un documento. Entonces, acá termina
una de las responsabilidades del ingeniero de producto. El ingeniero de producto va a chequear todos estos pasos. Estos pasos seguramente tienen que tener tiempos de perecederos. Yo no me puedo tomar 2 años para desarrollar el prototipo 2. A lo mejor el prototipo 2 lo necesito en 2 semanas o en un mes para que esté funcionando y funcional. Entonces, el ingeniero de procesos no solamente tiene que estar, de producto, perdón, no solamente tiene que estar revisando todo esto, sino que además tiene que estar chequeando el cumplimiento de las etapas. Ahí es donde entra el diagrama de Gantt. Sobre todo en industrias donde esto es muy frecuente, es importantísimo el cumplimiento del Gantt. En la industria automotriz, si van a lanzar un vehículo que lo sacan en junio del año que viene, hay un montón de etapas que cumplir para llegar a junio del año que viene. Un proveedor, un autopartista, no puede llegar al mes de junio y decir, ay, no, todavía no lo terminé, te lo entrego el mes que viene, cuando el auto lo tienen que armar en ese mes, el auto prototipo, con todas las partes que ellos han adquirido. Entonces, es muy importante esta primera responsabilidad que tiene el ingeniero de producto, que tiene que ver con el desarrollo. Puede tener también la responsabilidad de la innovación, la responsabilidad del diseño, pero básicamente lo que importa es que él tiene la responsabilidad de que el producto esté a tiempo para ser entregado a la producción. Esa es la principal de esta parte. Y recalco lo de esta parte porque en el momento en que él entrega la documentación a producción, el producto empieza a ser fabricado en serie. Y a partir de ahí empieza su segunda responsabilidad. Los ingenieros de producto tienen la responsabilidad de acompañar al producto durante toda su vida útil. Mientras el producto viva, él lo tiene que acompañar. Esto de mientras el producto viva tiene sus particularidades. Por ejemplo, vuelvo sobre la industria automotriz. Un automóvil, cada 2 años o se le hace un restyling, cada 2 años se le hace un restyling o cada 4 se le hace un cambio de plataforma que se llama y se va mejorando. Cuando un auto se deja de fabricar, ya sea un auto o una versión de un auto, ¿no? Estamos hablando de un modelo que salió, qué sé yo, un auto especial. El modelo XJ del año 2000, porque se cumplieron 10 años del modelo y sacamos un modelo especial, el XJ. Bueno, en el momento que se dejó de fabricar ese vehículo, las empresas automotrices están obligadas a dar garantía de repuestos por 7 años. O sea, yo compré, el auto se dejó de fabricar, durante los siguientes 7 años yo tengo que poder conseguir repuestos de ese auto. Tienen la obligación de abastecérmelos, los repuestos. Por lo tanto, la vida útil del producto, no del auto, la vida útil de un farolito del auto, de una puerta, ya no va a ser en el momento en que se dejó de fabricar, sino que va a tener otros 7 años más esa pieza, porque me la pueden llegar a pedir como repuesto. ¿Se entiende esto de la vida útil, no? Está muy relacionado con lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Que el ingeniero está a cargo y responsable del producto hasta que el producto se deja de fabricar. Se dejó de fabricar, pero igual tengo 7 años de repuesto. Bueno, 7 años más tiene la responsabilidad hasta que se cumple el último día de entregar repuestos. Ese es entonces un poco la visión de cómo nosotros encaramos las responsabilidades de un ingeniero de producto. Ustedes pueden profundizar un poquito más
esto con los apuntes o viendo las clases de Pablo Guida, pero básicamente esto es lo que vamos a ver sobre producto. A continuación, vamos a ver un tema que está relacionado con la estructura de la empresa y también lo vamos después llevando. Este tema productividad está metido dentro de la unidad de procesos, pero primero lo vamos a relacionar con la actividad de la estructura de la empresa. Ahí tienen el tablero de un auto. En el tablero del auto tienen de todo. Tienen una agujita para marcarles qué tan lleno está el tanque, si tienen prendido el limpiaparabrisas, si tienen prendida la luz de los faros de baja, de alta, si tienen, no sé, lo que sea, las luces antiniebla, problemas del motor, si pusieron las balizas, las luces de giro, la velocidad a la cual va funcionando el vehículo, el cuenta kilómetros, cuántos kilómetros hicimos, bueno, las revoluciones del motor. Tenemos un montón de indicaciones en un tablero. ¿Y para qué nos sirven todas estas indicaciones? Para poder conducir el vehículo, para poder conducirlo en forma segura, para garantizarnos que lo que queremos hacer, que es trasladarnos con el vehículo, lo podamos hacer sin inconvenientes. Entonces, algunos de estos indicadores son indicadores numéricos, como puede ser el de la velocidad, donde nos indica si estamos avanzando a la velocidad que está permitida, o estamos yendo más rápido, o cuántos kilómetros transcurrieron desde que iniciamos el viaje, si estamos utilizando bien la caja de cambios porque vemos las revoluciones a las cuales está funcionando el motor, si tenemos algún problema de temperatura, nos marca la temperatura a la cual está el motor funcionando, o la carga de combustible. Esos indicadores numéricos obviamente nos permiten ver la evolución de la variable en el tiempo. Hay otros indicadores que ya son alertas fijos, qué sé yo, la luz del freno de mano. Si no saqué el freno de mano, tengo una luz prendida que me indica que tengo el freno de mano. Si se acabó el aceite, me va a marcar que se acabó el aceite. No es normal que el aceite se acabe, por eso es una luz nada más, y no es que hay una aguja que me va marcando cuánto se va bajando el aceite. Lo lógico sería que el aceite no se acabe, pero tengo que tener una indicación de cuándo el aceite se acabó o cuándo levantó una temperatura que es inmanejable. Bueno, para eso están las indicaciones. Si voy de noche, tengo que ver si estoy con las luces bajas, con las altas, si puse los faros antiniebla, todo eso lo tengo que poder controlar desde adentro, si no me tengo que bajar del auto y mirar a ver qué luces tengo prendidas. Para eso sirve el tablero de control, para poder conducir con seguridad. Si vemos, por ejemplo, otro tablero de control, un poquito más complejo, porque también hay otras variables acá en juego. Acá no solamente estamos avanzando, tenemos la altura, tenemos la presión atmosférica que se maneja dentro de la cabina, tiene un montón de otras necesidades y los controles obviamente tienen que ser mucho más estrictos porque el peligro de que algo no funcione en este caso es mucho más grave que en el caso del auto. Entonces,
cada operación, cada sistema que yo quiero operar, tiene que tener un tablero de control. Esto que ven acá es el tablero de control de una central hidroeléctrica. Desde aquí se operan los generadores y las turbinas de una central hidroeléctrica. Entonces se van controlando todas las variables necesarias para que la operación de la central sea segura. Segura y además se entreguen los atributos que tiene que tener la central, porque, por ejemplo, nosotros recibimos 220, bueno, en realidad recibimos 380, 50 ciclos. Si algo no se controla bien en esta central, puede ser que en vez de 380 tenga menos o más. Y lo mismo pasa con la frecuencia. Y el cambio de frecuencia puede afectar a un montón de instrumentos, un montón de equipos que están adaptados a justamente funcionar con esa frecuencia. Por eso es muy importante que esos atributos se mantengan. Y hay un control muy estricto de un montón de variables que operan sobre esos atributos. Bien, ¿a qué viene todo esto y qué relación tiene con la estructura de la empresa? Cada puesto del organigrama tiene a su cargo ciertas variables que tiene que atender. Y esas variables las tiene que medir, las tiene que poder medir. Tiene que tener un control sobre lo que está pasando. Entonces, dependiendo en qué sector uno está, va a tener un tablero de control adecuado a su puesto de trabajo. Nosotros nos vamos a meter, si bien estamos hablando del proceso y vamos a hablar del ingeniero de procesos, nosotros vamos a ver cómo lo usa al proceso la gente de producción. Porque el ingeniero de proceso es el que lo diseña, el que lo controla y el que lo mantiene, pero el que lo usa es el área de producción. Entonces, hay tableros que tienen que ver con el funcionamiento del proceso, que lo va a manejar un ingeniero de procesos, pero también están las variables que maneja el responsable de producción. Para medir un proceso, o sea, en el caso de un proceso, cuando estamos en la parte de producción, ¿qué es lo que importa? Que se cumplan los tiempos. O sea, nosotros cómo vamos a medir un proceso. Y en el tiempo en que se tienen que hacer las cosas, se tiene que cumplir. Entonces, la variable principal que vamos a manejar en la planta va a ser el tiempo. Por eso es muy importante la medición del proceso. Otras variables que vamos a tener que también tener en cuenta es, por ejemplo, el consumo de recursos, el consumo de materias primas. El consumo, por ejemplo, de mano de obra o de maquinaria, lo medimos en horas. O sea, ¿cuántas horas necesité yo para fabricar esto? ¿Cuántas personas necesité yo para fabricar esto? Esas son variables que surgen del tiempo. Entonces, la medición del proceso la vamos a hacer a través del tiempo. Va a ser nuestra variable por excelencia. Además de los recursos de los insumos, ¿no? También podemos medir el proceso en formas estadísticas o como hacíamos con el tablero del auto, ¿no es cierto? Teníamos con la variación de aguja y teníamos lucecitas que nos indicaban cosas. Bueno, eso que están viendo en pantalla se llaman andones, que es una palabra japonesa que significa farolito, y los andones están colocados en las máquinas o en los puestos de trabajo, indican estados de funcionamiento, ¿no? Entonces, si yo veo una luz verde, significa tal vez que esté funcionando todo bien. Si la luz está anaranjada, tal vez le falta materia prima. Cuando está roja, el puesto está parado.
Entonces, es otra forma también de medir un proceso, ¿no es cierto? O sea, una forma es con el tiempo y otra forma es con estos cambios de estado en donde puede estar funcionando o no alguno de los equipos o puestos de trabajo. La variable más importante que vamos a manejar en producción va a ser la productividad. Hay otras variables, o sea, ¿qué le van a pedir a un gerente de producción? Y que se cumpla el plan de producción que le dieron en tiempo y forma, que no haya pérdidas, que no haya scrap, que no se lastime la gente. Por cada una de esas cosas, él tiene que tener un indicador. Tiene que tener un indicador de accidentes en la planta, tiene que tener un indicador de consumo de los recursos, tiene que tener indicadores de cada una de las variables que le dieron responsabilidad de manejar. Y esas variables se pueden manejar a través de la productividad. ¿Qué es la productividad? Y acá hay una muy buena definición. Es la causa de un fenómeno de mejora en el uso de los recursos y no el resultado del mismo. O sea, esto es una forma de pensarla a la productividad un poco más avanzada, no solamente como algo para medir, sino que es además en sí misma un recurso de mejora. Bien, ahí salió algo que se fue. Profesor, ¿podría volver a poner la definición, por favor, que no llegue a copiar? Sí, igual esto a partir de ya debe estar a las 7 de la tarde, ya está disponible en el campus. Todas las filminas que yo voy pasando les van a aparecer, después que termino la clase, aparecen en el campus las filminas de cada clase que voy dando. Gracias. Se va y no me deja ver lo que dice la segunda. Bueno, vamos a ver entonces las fórmulas de la productividad. La productividad es unidades buenas producidas sobre unidades de recurso. Esa es la definición de matemática, vamos a decirle, de la productividad. Unidades buenas producidas sobre unidades de recurso. Cuando hablamos de unidades buenas producidas, quiere decir que son unidades que puedo entregar, que puedo mandar a mi cliente. No voy a considerar las piezas que produje y me salieron falladas. Esas las elimino del conteo. Solo cuento las piezas buenas. Esa es una primera cosa a tener en cuenta. Sobre unidades de recurso. Bien, ¿de qué recurso estamos hablando? Materia prima, chapa. Bueno, las unidades de recursos son entonces kilogramos de chapa. Entonces voy a poner unidades, que es en unidades, en magnitudes, digamos. Arriba va unidades, que es de las unidades buenas producidas, sobre kilogramos. ¿Cuántas piezas obtengo con cada kilogramo de chapa? Esa es la productividad de la chapa. Si estoy usando un líquido, pueden ser en litros, metros cúbicos, si es un gas, cualquier cosa. O sea, en las unidades en que yo mido el recurso, van abajo. Si estoy, por ejemplo, tornillos, ¿cuántas unidades buenas salieron con los tornillos? Y bueno, abajo pongo cantidad de tornillos. Entonces queda unidad sobre unidad de piezas sobre unidad de tornillos. Entonces, la relación de la productividad siempre es unidades de producto terminado bueno sobre unidad del recurso. Si hablamos de mano de obra, vamos a hablar de unidades buenas producidas por horas hombre empleadas. Y si hablamos de las máquinas, les vamos a poner horas de máquina empleada.
Entonces, la productividad nos va a medir las unidades que están saliendo en función de un recurso. O sea, otra forma de pensar esto es, la productividad me dice qué tan bueno soy yo usando ese recurso. ¿Mm? Obviamente podemos hacer productividades de todas las piezas que componen al producto, o de todo lo que ustedes quieran que está metido en el producto, la mano de obra, la maquinaria, el servicio, cuánta energía eléctrica utilicé, cuánto gas tuve que consumir para calentar el horno, etcétera, etcétera. Todo eso puede entrar dentro de la productividad. Y de hecho entra todo, pero generalmente cuando uno hace un tablero de control, hay ciertas cosas que no las necesita. Yo, por ejemplo, en el auto no necesito una lucecita que me diga que se me quemó la lamparita de luz de giro. ¿Puede pasar? Sí, pero no la tengo, no es que tenga un control tan estricto, tan detallado de todas las variables del sistema. En este caso, la productividad vamos a controlar aquellas variables que son significativas. Por ejemplo, podría ser la materia prima principal. Si vamos a hacer una torta, seguramente mediremos la harina. Y después se le agrega, no sé, huevo, agua. Lo importante es la harina, que es el componente principal. Y los demás, bueno, salvo que aparezca algún problema y que yo específicamente tenga que solucionarlo, no los mido. Mido solo lo que me permita a mí saber que estoy avanzando correctamente. Entonces, estas productividades que son en función de las magnitudes de cada recurso, las vamos a llamar productividades específicas, específicas de cada recurso. La productividad, a su vez, puede ser estándar, real o histórica. ¿Y esto qué significa? Vamos a llamar productividad estándar a la que define el proceso. O sea, el proceso me dice que yo por cada torta tengo que gastar 200 gramos de harina, mi productividad estándar es una torta cada 200 gramos de harina. Esa va a ser mi productividad estándar. La productividad real, ¿cuál va a ser? La que yo realmente consuma. Si se me volcó un poco de harina o si usé un poco más de harina para mantecar, como se dice, el molde y qué sé yo, por ahí en vez de 200 gasté 220. Entonces la productividad real es la que estoy realmente utilizando, no la que dice la receta de Doña Petrona, que ese sería el estándar. Y por último está la productividad histórica, que es la productividad que yo vengo haciendo tiempo atrás, puede ser un mes, 2 meses, 2 días, 5 años. Depende cómo uno lo va controlando eso. La productividad histórica también es importante porque a mí me permite ver la evolución. Yo tengo la estándar, que es lo que hay que cumplir. La real es lo que estoy haciendo. Y la histórica me permite ver cómo evolucioné, si fui mejorando, fui empeorando con el uso de esa productividad, cómo la fui llevando en un periodo de tiempo. Eso también permite tomar correcciones, ¿no es cierto? O sea, no es solamente un valor instantáneo, sino que se puede ver un valor evolucionando en el tiempo. Y después, no sé por qué se me va, está la productividad específica y global. Bueno, hay alguna cosa rara ahí. La productividad específica y global. Específica es lo que les decía recién, es la productividad de cada recurso en forma individual. Yo tomo la productividad de la mano de obra, de la maquinaria, de un componente de la materia prima, de un servicio. Esa es la productividad específica. Hay una productividad
que la llamamos la productividad global. La productividad global obviamente engloba a todos los recursos en una sola medición. Pero tiene una dificultad. Yo no puedo sumar horas hombres con kilogramos de harina ni con metros cúbicos de gas. Entonces tengo que pasar todos los recursos a una unidad común. La unidad común es el peso, en plata. Tenemos que medir la productividad global en pesos. Entonces, las productividades específicas que más vamos a utilizar son la de la mano de obra, la de la maquinaria y la de la materia prima. Insisto en esto, no significa que son las únicas, ni que son las más importantes, son las más representativas. Inclusive dentro de la materia prima, si tenemos 2 o 3 materias primas diferentes, tampoco las podemos sumar, o sea que también vamos a tener que hacer una conversión dentro de la productividad de la materia prima si queremos englobar todas las materias primas en una sola. Profe, ¿qué había dicho como concepto de productividad específica? La productividad específica es relacionada a un solo recurso, específica de un recurso. A eso llamamos productividad específica. Por eso, acá ustedes ven 3, pero hay un montón más. Puede ser productividad de la energía eléctrica, productividad del consumo de agua. Bien. Acá tendría que haber, bueno, no sé qué pasa que hoy no me está respondiendo el PowerPoint a lo que yo quiero. ¿A qué llamamos costo estándar? Nosotros vamos a llamar costo estándar, esto es digamos, un choque que tenemos un poco con la gente de económicas, porque el costo estándar se supone que es el costo total de un producto. Incluimos el alquiler del local, el pago de servicios, los sueldos de los directores, los sueldos de los gerentes. Bueno, hay un montón de cosas que se meten adentro del costo para llegar al costo estándar. Este es un costo estándar de fábrica. ¿Por qué hablamos de costo estándar? Porque, como les decía, si queremos englobar estas 3 variables, que son las más representativas de lo que se ve en la planta, la única manera es a través del dinero, no lo podemos sumar horas con kilos. Entonces, es importante pasarlas a esto, a lo que llamamos costo de horas de mano de obra, horas de máquina, y por eso podemos hablar de un costo estándar. Pero, les repito, esto tómenlo con pinza, no es algo importante, definitorio, lo del costo estándar, pero sí nos sirve para esto. La productividad global, si la tenemos que sumar, es 1 sobre la productividad de la mano de obra, 1 sobre la productividad de la máquina y 1 sobre la productividad de la materia prima. Por eso es más fácil sumarlo como costos, porque podemos llamar costo a la inversa de la productividad expresada en pesos. O sea, la productividad específica de la mano de obra son unidades sobre horas hombre. Si yo lo doy vuelta, me queda horas hombre sobre unidades. Horas hombre lo multiplico por el valor de la hora hombre y me da en pesos. Entonces tengo pesos por unidad. Quiere decir que es el costo de la mano de obra. Entonces, es más fácil sumar el costo de la mano de obra, que es esto que está acá arriba, el costo de la maquinaria y el costo de la materia prima, que tener que sumar estas inversas. O sea, por eso lo usamos más que nada como una muletilla matemática. Porque cada costo es igual a la inversa de la productividad. Entonces, el costo estándar, en este caso, va a ser la inversa de la productividad global.
es más fácil calcular el costo estándar, lo damos vuelta y ya tenemos la productividad global. Generalmente, cuando uno trabaja en planta, es muy difícil que conozcan los valores en plata, en dinero, de las cosas. Yo trabajé muchos años a cargo de producción, inclusive a cargo de planificación de la producción también, y de procesos. Muy pocas veces tuve acceso a saber cuánto costaba algo. Normalmente en la planta uno se maneja con los valores específicos y difícilmente pueda llegar a plantear una productividad global porque no conoce los datos, no conocemos los datos. Es una realidad, eso lo manejan más en la parte de oficina, en la parte administrativa. Bien. Esta parte de costo de presupuesto la vamos a dejar, porque es un tema que yo lo quiero sacar, no hagan de cuenta que no está. Vamos a hablar de lo que es el presupuesto, esto lo van a tener en el PDF que está en el campus y todo, pero les comento por qué. Nosotros hemos tenido muchas dificultades para introducir este concepto y genera bastante, no sé cómo decirlo, pero genera bastantes diferencias entre lo que entienden algunos alumnos de otros respecto de lo que es el costo de presupuesto. Pero básicamente sería esto. Lo vamos a ver mejor cuando veamos la parte de tiempos, ahí sí lo vamos a trabajar, no como costo, sino como un tiempo. Yo tengo un costo de lo que a mí me cuesta fabricarlo dentro de la planta. Pero cuando yo lo tengo que llevar a un cliente y presupuestarle cuánto le voy a cobrar, tengo que meter otras cosas. Entonces, entre el costo que yo saqué en la planta y el costo con que le voy a cobrar al cliente el producto, hay una diferencia, que es la diferencia entre lo que llamamos el costo de estándar y el costo de presupuesto. Pero, les repito, no nos vamos a meter con la parte de costos. Lo vamos a ver este tema de presupuesto y estándar, lo vamos a ver cuando veamos tiempo. Lo vamos a ver como tiempo estándar y tiempo de presupuesto. No nos vamos a meter con los costos. Así que esa parte la pueden obviar, no la vamos a meter en el tema ni la vamos a tomar. Bien, por hoy nada más.